comenzar con una breve introducción sobre el instituto y el proyecto en forma general, antes de dar los resultados de los países. Si alguno tiene problema de sonido, por favor avísennos vía chat, si no asumiremos que se está escuchando bien. Perfecto. Bueno, como muchos de ustedes saben, este proyecto de carga de enfermedad de tabaquismo es un proyecto que a nivel regional es coordinado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. El instituto es una institución académica independiente sin fines de lucro. Nosotros nos dedicamos sobre todo a capacitación y educación y a investigación en salud pública. Somos un centro colaborador de la OPS y de la OMS en evaluación de tecnologías sanitarias. Y una de las líneas de trabajo más importantes que tenemos es investigación en tabaquismo. Y lo que vamos a presentar hoy son algunos resultados de los estudios que estuvimos llevando adelante estos últimos años. Probablemente la imagen es muy pequeña, pero estamos aquí casi todo el equipo de trabajo que participa del proyecto, que son mis colegas Federico Agustowski, Ariel Bardach, Andrea Alcaraz, Sebastián García Martí, Agustín Ciaponi, Belén Rodríguez, Natalí Soto, Alfredo Palacios, Akram Hernández, Elena Tapia, Mariana Comoli, y están aquí también nuestros colegas de FIC Argentina, Verónica Schoch y Patricia Gutowski, que son los que nos ayudaron con la difusión de los resultados y especialmente la organización de este webinar. La idea ahora en estos primeros minutos, antes de pasar a los resultados, sobre todo por si hay gente que se conectó y no conocía los antecedentes del estudio, es comentar brevemente cómo se inició este proyecto, que tiene otros componentes, además de los que vamos a presentar hoy. El proyecto ya tiene varios años y inicialmente empezó en 7 países de la región, que eran Argentina, Colombia, Bolivia, México, Brasil, Perú y Chile. En su momento tuvo financiamiento de distintas instituciones, IDRC, IC Health, Inkland Trust, la American Cancer Society y el Instituto de Investigación en Cáncer del Reino Unido. Esto comenzó hace varios años y el objetivo de esta primera parte del proyecto fue desarrollar un modelo que nosotros buscábamos que este modelo y que este trabajo nos permitiesen hacer sobre todo dos cosas. Una era estimar la carga de enfermedad atribuible al tabaquismo. Había, y hay varios estudios en la región que habían medido de distinta forma la carga de enfermedad del tabaquismo, pero nosotros buscábamos desarrollar un modelo lo más amplio posible que pudiese estimar también la carga de enfermedad en términos sanitarios, en términos de años de vida perdidos, en términos de muerte, de calidad de vida perdido y también en términos económicos, en especial en los costos que representa la atención de las condiciones asociadas al tabaquismo en el sistema de salud. Pero también era una idea ambiciosa en ese momento y queríamos que ese mismo modelo que se quería utilizar para estimar carga de enfermedad pudiese servir en el futuro también para evaluar la costo-efectividad y la costo-utilidad de distintas intervenciones de cesación tabáquica. En ese momento nos parecía que era información que podía ser valiosa para los decisores de salud de los países, conocer la costo-efectividad de distintas intervenciones y poder priorizar qué intervenciones de tabaco llevar adelante. Y en ese momento planteamos también que el modelo tenía que ser un modelo que fuese desarrollado y validado en América Latina, en particular porque queríamos que las características y los requerimientos de información del modelo hubiesen sido definidos teniendo en cuenta la calidad y la disponibilidad de información en la región. No todos los países ni las regiones del mundo son similares, hay países con mejor calidad y mejor cantidad de información y para nosotros considerábamos que era importante que el modelo estuviese adaptado a la realidad local. También consideramos en ese momento que era importante que el modelo pudiese satisfacer las necesidades de información de los decisores de Latinoamérica. Por eso, entre otras acciones, el modelo se inició con una encuesta a decisores de salud de los 7 países para entender qué clase de información respecto al tabaquismo, a la carga de enfermedad o a las intervenciones les podía resultar útil a la hora de tener que priorizar distintas intervenciones. Así que así fue como se inició el proyecto varios años atrás.
Una de las características que tiene el modelo es que es un modelo de microsimulación, eso ahora van a ver cuando veamos los resultados más en detalle, eh, que evalúa el riesgo individual que tienen las personas de enfermar o morir de distintas condiciones asociadas al tabaco, y para poder hacer eso es necesario estimar qué riesgo tienen esas personas de sufrir esas condiciones en los distintos países según su sexo y según la edad. Y ese riesgo basal se ve modificado por su condición de tabaquismo. Ese riesgo de sufrir un infarto se modifica si la persona es un exfumador o si es un fumador. Justamente uno de los desafíos era cómo completar esta información en los 7 países iniciales. Entonces el modelo contempla construir estos indicadores en base a distintas fuentes. Por ejemplo, eso está señalado ahora en verde, son las prevalencias de tabaquismo, de extabaquismo y de no tabaquistas en cada país. Eso, por suerte, está disponible generalmente con estudios de buena calidad en todos los países participantes. Eso no es un problema conocer las prevalencias. En algunos países es mejor que en otros, pero es un dato que está disponible en la región. Pero el otro elemento que es importante conocer es cómo aumenta el riesgo de sufrir esas condiciones de las personas según su estatus de fumar. Eso lamentablemente es más pobre la información en Latinoamérica, hay muchos países que no tienen o provienen de estudios muy pequeños, así que aquí la decisión en su momento fue utilizar esta información sobre los riesgos relativos de fuentes internacionales. Y el otro componente que utiliza el modelo es cuál es el riesgo poblacional de los distintos eventos. Por ejemplo, el riesgo de sufrir un infarto o el riesgo de tener cáncer de pulmón para cada grupo de sexo y edad en cada país. Y esta información se toma de las estadísticas nacionales de cada país, y dado que no hay información de incidencia confiable para todas las condiciones, lo que toma el modelo son los datos de mortalidad de las estadísticas nacionales, y en base a una letalidad estimada se estima la incidencia. Esta es una metodología muy utilizada por el WHO-Choice y por la OMS y por otras iniciativas, porque cuando no se conocen datos de incidencia directos, la incidencia se puede estimar a partir de los datos de mortalidad y de letalidad de los eventos. La aproximación, eso fue para las condiciones agudas, y las condiciones crónicas tienen una aproximación similar. No queremos dar ahora todo el detalle, pero el concepto más importante es que el modelo hizo mucho esfuerzo, el desarrollo de este modelo hicimos un gran esfuerzo para poder utilizar al máximo toda la información que estaba disponible en la región, y aquella información que tiene que provenir de fuentes internacionales, adaptarla lo mejor posible para que los resultados reflejen qué es lo que está pasando en el país. Los que quieran, hay varias publicaciones del modelo y de los resultados. Una de las diapositivas finales tiene las citas más específicas, pero los que quieran consultar las publicaciones y más detalle del modelo lo van a poder ver ahí. Una vez que se desarrolló el modelo, lo primero que se trabajó fue en estimar la carga de enfermedad atribuible al tabaquismo y el impacto que podía tener un aumento de precios a través de impuestos en los 7 países originales, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En ese momento se produjo información bastante detallada y muy similar a la que van a ver ustedes hoy para los 5 países adicionales. Y en ese momento también, esto fue hace unos 2 años atrás, se produjo un resumen de cuál era la situación en Latinoamérica. Ahí tienen algunos extractos en la imagen. Por ejemplo, en ese momento nuestra estimación había sido que había cerca de 380.000 muertes por año en Latinoamérica atribuibles al tabaquismo. También la estimación había sido que el tabaquismo representaba una importante carga económica. Eso que ven ahí son los resultados que se publicaron recientemente en la revista de OPS. Como pueden ver en la parte señalada abajo, nosotros estimamos en ese momento que había 33.000 millones de dólares de gastos directos asociados al tabaquismo, que eso representaba en general un 8,3% de todo el gasto en salud de los países de la región. También representaba un gasto equivalente al 0,7 del Producto Bruto de la región por año, y que los impuestos que los países de Latinoamérica recolectan por la venta de productos al tabaco apenas llegaba a cubrir una tercera parte de todos los gastos médicos directos producidos por el tabaquismo.
También en ese momento hicimos una estimación de qué beneficios podría obtener la región si aumentaba el precio de los cigarrillos a través de impuestos en un 50%. Un 50% de aumento no es mucho para muchos países. El precio de los cigarrillos es bajo en la región comparado con otros países del mundo todavía. Y la estimación en ese momento fue que se podían ahorrar entre 17.000 y 45.000 muertes por año solo con este aumento del 50% y que también podían lograrse importantes reducciones de gastos sanitarios y también un aumento de la recaudación impositiva en la región. Pero estos datos de Latinoamérica que nosotros mostramos acá los tuvimos que construir en ese momento solo con la información proveniente de los 7 países originales. Había muchos países que no habían sido incluidos en el estudio original de carga de enfermedad, así que eso fue una de las motivaciones que tuvimos para ampliar el proyecto a esta segunda etapa, que es lo que estamos presentando hoy, donde se extendió el proyecto de carga de enfermedad a Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay, y esos son los resultados que vamos a ver ahora en breve. Les queríamos comentar también que como parte de este proyecto, que es financiado por IDRC, hay una tercera etapa, que es un análisis o la construcción de unos paquetes de evidencia sobre 3 intervenciones, sobre ambientes libres de humo, empaquetado de advertencias sanitarias y prohibición de publicidad y patrocinio. Y lo que se está produciendo como parte de ese proyecto es un análisis de cuál es la evidencia que avala estas intervenciones, no solo en el mundo, sino también qué evidencia proviene de la región sobre esas intervenciones. Estos paquetes de evidencia también incluyen un análisis de en qué estado está cada país en estas 3 medidas y qué beneficios lograron hasta ahora los países gracias a haber implementado estas medidas. Y lo más importante de todo es un análisis de qué beneficios adicionales los países podrían esperar si profundizan las medidas en estas 3 líneas y también qué costo-efectividad tendría la profundización de estas medidas. Eso estamos estimando que vamos a poder tener los resultados finalizados y hacer la primera presentación en el 5º Congreso de Tabaco Salud, que se va a hacer en Montevideo en el año próximo. Eso es con respecto a la etapa 3. Bueno, como les comentamos, esta segunda etapa que estamos presentando ahora los resultados fue un análisis de la carga de enfermedad y el impacto esperado de aumento de los cigarrillos en 5 países, en Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay. La forma de trabajo que tuvimos en esta segunda etapa fue similar. Nosotros, desde el instituto que está en Buenos Aires, coordinamos el trabajo del modelo y la recolección de datos, los procesos de calibración y análisis, pero en todos los países siempre tenemos un socio o socios académicos que nos ayudan con la recolección de datos y con el análisis. Ahora, cuando hagamos cada presentación de país, vamos a ir mencionando cuáles son las instituciones que participaron y los investigadores que participaron en cada caso. Lo vamos a decir al final, pero todo el material que ustedes van a ver presentado acá está disponible en nuestra página web. Ahí en la parte de abajo de la pantalla tienen la dirección. Ahí todo lo que vamos a presentar hoy está disponible, tanto las infografías con los resúmenes de los resultados, como los documentos técnicos más detallados para cada país. Así que los invitamos a que al finalizar el webinar ingresen ahí a la página y puedan bajar los documentos y distribuirlos. También, por favor, bájenlos y distribuyanlos libremente. Para nosotros es un favor que nos hacen de distribuir esta información. Y ahora vamos a pasar ya a la agenda del evento. Vamos a presentar los resultados en los 5 países. Van a ver que hay un investigador aquí en IEX, va a hacer un resumen de los resultados y después, si los huracanes y la tecnología nos lo permiten, vamos a pasar el micrófono a los países para que los comentadores puedan hacer algún comentario. Y como mencioné antes, esperamos tener tiempo al final para que todos los participantes puedan hacer preguntas a través del chat. Muy bien, así que les presento a mi colega Ariel Bardach, que vamos a cambiar de silla y va a hacer la presentación de los resultados de Costa Rica. Bueno, ¿cómo están? Bueno, es un gusto presentarles, en este caso, los resultados para Costa Rica. Fue un trabajo
con los 5 países de muchas teleconferencias y muchos correos que nos intercambiamos, así que les mando un saludo a todos. Nidia y Nelly, en este caso, con quien estuvimos colaborando tanto. Bueno, en el caso de Costa Rica, nosotros vemos que ¿Cómo? Más cerca, ok. Que 9,3% de todas las muertes que se producen en el país podrían ser atribuidas al tabaquismo. eh, que 5 personas mueren por día en Costa Rica a causa del tabaquismo y que se gastan cerca de 130 mil millones de colones cada año para tratar los problemas de salud provocados por el tabaco. Y eso deriva en cerca de 1.800 muertes por año que podrían ser evitadas en el país. Por otro lado, en relación a las enfermedades que causan, digamos, las personas que anualmente enferman por motivos atribuibles al tabaco, vemos que la gran carga se la llevan las enfermedades cardíacas y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cerca de 6.500 casos de nuevos infartos e internaciones, cerca de 5.200 eh, internaciones y casos de POC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nuevos en el país. Y después el otro peso está dado por neumonía, accidente cerebrovascular, otros cánceres y cáncer de pulmón y otros cánceres eh, que hacen que cerca de 800 personas sean diagnosticadas con un cáncer relacionado al tabaco por día, por año, perdón. Y en relación a las muertes, bueno, se distribuyen de forma parecida en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la enfermedad cardíaca se llevan la mayor parte de muertes, o sea, cerca de 800 de las 1.800 que veíamos por año son atribuibles a estas dos enfermedades, ¿no? A EPOC y a enfermedad cardíaca. En relación a los costos de atención por las enfermedades vinculadas con el tabaquismo, bueno, también imponen ese costo que veíamos de 130.000 millones de colones eh, por año y la mayor carga también se la llevan las enfermedades cardíacas. Esto es similar en otros países de los que estuvimos analizando en esta última etapa. Y eso corresponde al 0,5% del Producto Bruto Interno de Costa Rica, al 5% del gasto en salud y corresponde a si nosotros miramos la recaudación por impuestos, es de cerca de 34.000 millones anuales y entonces la recaudación por impuesto llega a cubrir solo un 30% del costo directo de las enfermedades atribuibles al tabaco y cuando decimos costo directo es porque no consideramos los costos indirectos que causa el tabaco, o sea que es una infraestimación del verdadero costo del tabaco. Si Costa Rica aumentara un 10% el precio de los cigarrillos, se podrían prevenir cerca de 340 muertes, 1.370 infartos, 157 accidentes cerebrovasculares y 145 nuevos cánceres. Y cerca de 8.518 años de vida perdidos por muerte y discapacidad. Y además se obtendrían beneficios económicos importantes, 55.000 millones de colones en los próximos 10 años. Ven ahí las imágenes. Tanto por costo de ahorros sanitarios como por recaudación impositiva adicional. Así que bueno, le pasamos ahora la palabra a Nelly, no está Nidia sino Nelly, que es la directora de Planificación Estratégica en Costa Rica. No estamos teniendo audio, en breve las conectamos, ¿eh?
Bueno, estamos esperando a ver si podemos establecer esa conexión con Costa Rica, pero o por un problema nuestro o por un problema de ellos o algún problema en el medio es un poco más difícil. Lo que podemos hacer es para que el resto de los participantes de la conferencia puedan seguir, quizás avanzamos con la presentación del siguiente país y, y al final le damos la palabra al equipo de Costa Rica si podemos hacer la conexión. Muy bien, así que ahora les presento a la doctora Andrea Alcaraz. Ella fue una de las investigadoras que estuvo coordinando varios componentes del estudio en los países y ella va a presentar los resultados para Ecuador. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo dieron estos mismos resultados que mostró el doctor Bardach, pero para Ecuador. Ok. Bueno, en Ecuador el tabaquismo representa esta carga que ustedes pueden ver en la diapositiva. 21 personas se estima que mueren por día y 478 millones de dólares son gastados cada año para tratar los problemas de salud provocados por el tabaco. Estas cantidades de muertes representan el 13,4% de todas las muertes que se producen en el país. Y estamos hablando de un número aproximado de 7.798 muertes por año que podrían evitarse. Y no hablamos solamente de muertes, también hablamos de mucha carga de enfermedad asociada al tabaquismo. Podemos ver que 35.000 diagnósticos de POC son realizados cada año y tenemos aproximadamente 4.900 internaciones por infarto o enfermedad cardíaca. Por otra parte, más de 3.000 accidentes cerebrovasculares y 2.719 nuevos diagnósticos de cáncer se producen cada año en el país. Por supuesto, esto se traduce en la correspondiente cantidad de muertes anuales por estas patologías, donde podemos ver 2.500 muertes por EPOC, 1.300 cardíacas, 1.200 por otros cánceres, etc. Por supuesto que la atención de todas estas patologías tienen asociadas un costo directo en el sistema de salud muy elevado. Nosotros estimamos que 478 millones de dólares son gastados cada año para tratar estas condiciones. Este costo representa el 0,47% del Producto Interno Bruto de Ecuador y el 6,32% de todo el gasto en salud. Por otra parte, la recaudación por los impuestos que se le aplican al tabaco es de 194 millones de dólares por año. Si ponemos en relación esta recaudación con el costo que el cigarrillo provoca en el sistema de salud, vemos que solamente se logra cubrir el 40% de este costo. Entonces, mediante la metodología que les explicó Andrés previamente, nosotros estimamos qué ocurriría si Ecuador aumentara en un 25% el precio de los cigarrillos. En 10 años se podrían evitar 2.473 muertes, 1.600 infartos o eventos cardiovasculares, más de 2.000 ACV, 863 nuevos cánceres y 66.800 años de vida perdidos en forma prematura por muerte o discapacidad. No solamente tendríamos estos beneficios en la salud, sino que además tendríamos beneficios económicos. Se estima que 631 millones de dólares en los próximos 10 años podrían obtenerse, esto por una combinación de 147 millones de dólares que se ahorrarían por tener menos enfermedades que tratar, asociado a más de 400 millones de dólares que se obtendrían por la recaudación impositiva adicional por haber aumentado el impuesto al cigarrillo. Bueno, estos son los resultados resumidos de Ecuador. Como Andrés les dijo, ahí tienen disponible en la página web el flyer y un reporte técnico bien completo. Y vamos a ver si podemos conectar
conectar a Gabriela Mata, no está conectada, ¿no? Bueno, en todo caso, haremos los comentarios de los comentadores al final de la sesión. Vamos a seguir con los resultados de Honduras, que en este caso Ariel Bardach nuevamente va a tomar la palabra. Bueno, gracias. A ver. Héctor, el presentador de Honduras, sí está. Gracias, Héctor, por todo el trabajo en estos años ya de interacción de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a todo el equipo, a Mercedes, todos. En el caso de Honduras, vemos que, bueno, 8% de las muertes que se producen pueden ser atribuidas al tabaquismo. 4 personas por día mueren en Honduras a causa del tabaquismo y 1.238 millones de lempiras son gastadas cada año en los problemas derivados. El número de muertes por año que podría evitarse es de 1.526, un poquito menos que países previos. De la misma manera, en relación a la nueva enfermedad que produce el tabaquismo por año, vemos que la enfermedad pulmonar y las enfermedades cardíacas se llevan la mayor parte, con esos números que se ven en la diapositiva. Y el resto de la carga está distribuida con los cánceres, la neumonía, el cáncer de pulmón, los otros cánceres y el accidente cerebrovascular. En relación a las muertes, bueno, acá está un poquito más repartido. El EPOC se lleva 461 muertes anuales, después los demás cánceres, luego las enfermedades cardíacas en tercer lugar, cáncer de pulmón, el tabaquismo pasivo, la neumonía y el accidente cerebrovascular. En relación a los costos derivados de la atención de las enfermedades derivadas, vemos que el mayor peso se lo llevan las enfermedades cardíacas, 517 millones. El costo directo para el sistema de salud es de 1.237 millones. Y en relación al PBI y el gasto en salud es un poco más bajo, 0,28 del PBI y 3,16 del gasto en salud derivado de estas enfermedades. La recaudación por impuestos es de 641 millones de lempiras anuales y eso cubre solo el 50% del costo directo de las enfermedades atribuibles. ¿Qué ocurriría si Honduras aumentara un 50% el precio de los cigarrillos? Bueno, se podrían evitar en 10 años 1.306 muertes, 2.992 infartos y eventos cardíacos, 416 eventos de accidentes cerebrovasculares, 587 nuevos cánceres y en total 33.692 años de vida perdidos que se pierden anualmente por muerte y discapacidad. Los beneficios que se obtendrían serían de 6.337 millones de lempiras en los próximos años y eso es 1.103 por ahorro en costos sanitarios y 5.234 millones por recaudación impositiva adicional. Así que Héctor, veamos a ver si te podemos pasar la palabra. En las pruebas preliminares todo andaba bien. Hola, ¿me escuchan? Buenos días. ¿Se escucharon? Ahora, Héctor. ¿Ahora? ¿Me escuchan? No se escucha. Ahora tiene que ser silenciar, intentar ajustar el micrófono. Bueno, buenos días a todos. Estamos reunidos en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, un grupo de profesionales de la salud, parte del equipo investigador y parte de los encargados de la Secretaría de Salud Pública de Enfermedades Crónicas.
Estamos muy contentos por haber realizado este estudio y las discusiones que hemos tenido previo a la presentación de este trabajo nos conlleva a tener lazos con estas instituciones para seguir trabajando en la lucha contra el uso del tabaco. Tengo a mi lado al representante de la Alianza Hondureña Antitabaco, que él va a hacer un breve comentario sobre el trabajo que ellos están haciendo y cómo les va a apoyar el uso de esta investigación. Con usted, el doctor Genaro Aguilar. Buenas tardes, soy el doctor Genaro Aguilar de la Asociación Hondureña de Lucha contra el Cáncer y presidente de la Alianza Hondureña Antitabaco. Definitivamente los datos nos actualizan y aprovecho la oportunidad para que todos sepan que la ley especial para el control del tabaco en Honduras entró en vigencia el 21 de febrero del 2011, tiene 5 años, 9 meses, 3 días, y de 3 aspectos que ustedes enfocaron fue publicidad, empaquetado y impuestos. En cuanto a la publicidad, en 5 años, 9 meses, 3 días, el YADFA, que es el órgano rector, no ha dado un paso en control de esa publicidad. Aquí en Honduras, en todos los centros comerciales hay publicidad, y eso que nuestra ley es clara, dice 0% de publicidad, patrocinio y promoción. Ya casi a 6 años, y a pesar de que los multas son altísimas, estamos hablando de 100 salarios mínimos por establecimiento que comete la falta, aquí todavía se sigue alegando muchas cosas. Nos preocupa, y nos preocupa más que aún los organismos internacionales no se han pronunciado al respecto, a pesar de tantas denuncias que hemos hecho. Así que estos datos nos van a servir de mucho, y muchas gracias. Bueno, sabemos que el tiempo es corto, agradecemos el apoyo que hemos tenido del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina por la oportunidad que nos han dado para trabajar con ellos. Un gusto, Ariel. Saludos. El video. Hola. 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 Sí, hola. Hola. Muchísimas gracias, Héctor, por sus palabras. Héctor, por sus palabras. Pasar ahora a la siguiente presentación. En este caso vamos a hablar de los resultados para Paraguay. A ver un momentito. Bueno, ahora sí vamos a proceder a presentar los resultados para Paraguay. En Paraguay se estiman que el 12,2% de todas las muertes que se producen en el país deben ser atribuidas al tabaquismo. Esto representa 9 personas que mueren por día y 1,5 billones de guaraníes son gastados cada año para tratar los problemas de salud provocados por el tabaco. En muertes podríamos decir que 3.354 muertes por año podrían evitarse. En relación a la carga de enfermedad que el tabaco produce, se estiman que 9.075 infartos e internaciones por enfermedad cardíaca se producen cada año. Además, más de 10.000 casos de POC, 1.414 accidentes cerebrovascular, 1.410 nuevos diagnósticos de cáncer y también con un impacto importante en las neumonías. 102 neumonías pueden ser atribuibles al tabaco. En relación a las muertes anuales por estas enfermedades, podemos ver que más de 900 están relacionadas con el EPOC, cerca de 700 con enfermedades cardíacas, más de 600 por cáncer de pulmón y casi 500 por otros cánceres. El costo asociado para el tratamiento de estas enfermedades está estimado en este número que es imposible de pronunciar, pero serían 1,5 billones de guaraníes, y principalmente se debe al tratamiento de las enfermedades cardíacas, el EPOC, también todas las enfermedades que se asocian con el tabaquismo pasivo, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Este costo representa más del 1% del Producto Interno Bruto de Paraguay y el 12% del gasto en salud.
En relación a la recaudación por impuestos en el cigarrillo, podemos ver que los valores son marcadamente más bajos. Tenemos 319.000 millones anuales. Es decir, que solo se estarían cubriendo el 20% del gasto en salud que el cigarrillo ocasiona. ¿Qué ocurriría si Paraguay aumentara solamente un 20% el precio de los cigarrillos? En 10 años se podrían evitar 1.000 muertes, casi 3.000 infartos y eventos cardíacos, 845 ACV, 423 nuevos diagnósticos de cáncer y 27.000 años de vida perdidos por muerte y discapacidad. ¿Y cómo estaríamos en relación a los beneficios económicos? Bueno, podemos estimar que se ahorrarían 454.000 millones de guaraníes por ahorro en costos sanitarios. La recaudación impositiva aumentaría a 656.000 millones y esto daría un beneficio total de más de 1 billón de guaraníes en los próximos 10 años. No sé si está Felicia conectada. No la vemos. Felicia conectada. Si estás conectada, por favor, levanta la mano. No la estamos viendo conectada en este momento, con lo cual le voy a dar la palabra al doctor Akram Hernández, quien va a presentar los resultados de Uruguay. Muchas gracias, Andrea. Bueno, ya me presentó, yo soy Akram Hernández y voy a presentar los resultados de un país que en la actualidad ha tenido grandes avances en materia de lo que es lucha anti-tabaco. Los resultados de esta carga de enfermedad y el potencial impacto en el aumento de los precios a través de impuestos es de que, según nuestro estudio, 13 personas mueren al día en Uruguay a causa del tabaquismo. Es así que esta cifra representa un total de 4.811 muertes por año que podrían evitarse. Este total representa el 14,8% del total de muertes que se producen en el país. Respecto a lo que es la carga de enfermedad, se han estimado que 9.558 personas enferman al año por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que 6.572 sufren enfermedades cardíacas que están atribuidas al consumo de tabaco. Asimismo, tenemos que 718 personas también anualmente padecen de accidentes cerebrovasculares asociadas a el tabaquismo. Respecto a lo que es la mortalidad, tenemos de que cada año 1.183 personas mueren a causa de un cáncer de pulmón, 1.030 personas a causa de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de otros cánceres 940 personas, enfermedades cardíacas 769 personas, por tabaquismo pasivo 553 y 173 por accidentes cerebrovasculares. Respecto a lo que son los costos directos para el sistema de salud que son atribuidos al tabaquismo, se estimó que anualmente se gastan más de 21.300 millones de pesos uruguayos, los cuales son distribuidos para ver el tema de los que son los costos asociados a enfermedades cardíacas en su gran mayoría, al cáncer de pulmón y a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos costos directos representan para Uruguay el 1,4% de su PBI y el 16,6% del gasto en salud. No obstante, la recaudación por impuestos en Uruguay es de 5.800 pesos uruguayos al año, lo cual cubriría solo el 30% de todos estos costos directos que son atribuibles al consumo de tabaco. Finalmente, los resultados del estudio respecto a lo que es el impacto económico, nos planteamos evaluar qué ocurriría si en Uruguay se aumentan un 30% el precio de los cigarrillos. Y los resultados respecto a lo que es la carga de enfermedad, se estimaron que en 10 años se podrían evitar 2.725 muertes
4.491 infartos y eventos cardíacos, 812 accidentes cerebrovasculares, 1.591 nuevos cánceres y 65.251 años de vida perdidos por muerte y discapacidad. Y respecto a lo que es el aspecto de los beneficios económicos, se ha estimado que en los próximos 10 años se podrían obtener beneficios por 25.438 millones, los cuales corresponderían 12.915 millones por ahorro en costos sanitarios y 12.523 millones por la recaudación impositiva adicional. Finalmente, comentarles que toda esta documentación y el documento técnico con los resultados y un mayor detalle pueden encontrarse en el informe, el cual está publicado actualmente en lo que es la página web del proyecto, y si en caso de requerir usar estos resultados, aquí también tienen cómo poder citar lo que es el documento. Bueno, creo que esto sería la parte final de la presentación de los resultados para estos 5 países y pasaremos a la segunda fase de este webinar, que estará a cargo de Andrés Pichorrivier, para la fase de las preguntas. Antes de pasar a las preguntas, vamos a intentar conectar a algunos de los comentaristas que nos quedaron pendientes. Nos están informando de OPS Paraguay, Diana Rodríguez, que el equipo de Paraguay están reunidos todos juntos ahí. Diana, si les parece, les podemos pasar la palabra. Les estaríamos habilitando el micrófono en este momento. Ustedes tendrían que ir arriba en el navegador y prender el microfonito que aparece en verde y, si puede, la cámara también. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Diana, ¿pudieron conectarse? Les vamos a habilitar. Sí. Hola, sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Acá es. Y los escuchamos apropiadamente. ¿Estamos conectados? Ok, muy bien. Yo soy Diana Rodríguez, aquí de la oficina de la OPS Paraguay. Están conmigo la doctora Felicia Cañete y el doctor Guillermo Sequera, así que les doy la palabra a la doctora Felicia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están ahí presentes. Realmente para nosotros este estudio tiene muchísima importancia porque estamos viendo la situación realmente. Es el primer estudio que hacemos así de costo y del impacto económico de lo que es el tabaco en nuestro país. Por lo tanto, es demasiado trascendente para nosotros. En este momento vemos realmente, podemos identificar las enfermedades que más impacto tiene en cuanto a muerte y morbilidad también, ¿verdad? Lo cual nos va a ayudar muchísimo para direccionar nuestra estrategia de prevención, tanto de la morbimortalidad. Y eso por un lado. Por otro lado, también nos va a ayudar este trabajo para poder socializar con los demás actores sociales de nuestro país, que en este momento nosotros hoy al menos no invitamos a los otros actores porque estamos pensando hacerlo más adelante, convocar ya el próximo año para una reunión para la presentación oficial de este trabajo para poder socializar con todas las personas. También porque tiene mucho que ver la respuesta que podamos dar al resultado de esta investigación, tiene mucho que ver con la implementación de la ley en el contexto del convenio marco.
que en este momento nuestro país está todavía aún en proceso de reglamentación. Pensamos que el próximo año eso ya estaría en vigencia, implementado, y entonces también nos va a dar mucho más facilidad para poder reforzar la implementación de esta ley. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. La verdad que la perspectiva parece promisoria a futuro. Le vamos a intentar ahora conectar con el equipo de Ecuador. Les vamos a habilitar el micrófono, igual que les dije antes, por favor vayan arriba y prendan el microfonito que aparece en verde, y si pueden la cámara de video también. Buenas tardes con todos. Está hablando Gabriela Mata de la Dirección Nacional de Economía de la Salud. Estoy con las compañeras de Promoción de la Salud, Diana Cerón y Daniela Valdivieso también. Lamentablemente, bueno, tuvimos un problema, un inconveniente con la conectividad, pero es importante poder plantear un comentario respecto a este trabajo. Realmente en una época en la que la toma de decisiones está basada en evidencia, digamos, estos son insumos importantes para poder plantear estrategias y actividades que se direccionen al control, en este caso, de un factor de riesgo como es el tabaquismo. Los resultados nos muestran claros datos de que se pueden evitar tanto como los casos como las muertes, y generar un ahorro que permita mantener una atención adecuada para toda la población en sí, digamos, evitando tener estos problemas. Desde Ecuador, nosotros, desde el Ministerio de Salud, bueno, en Ecuador, y el Ministerio de Salud es parte del Comité Interinstitucional de la Lucha Antitabáquica. Entonces, desde ahí se han venido generando acciones claves para poder controlar, digamos, el consumo de este factor de riesgo, así como hemos logrado avances en lo que es espacios libres de humo. La recaudación impositiva también es súper importante, el control de la publicidad y también las advertencias sanitarias han sido un esfuerzo súper grande. Entonces, aparte con la información de este trabajo, tenemos en cuenta que se puede realizar un poco más. Si bien aquí nos dan la recomendación de que aún tenemos, por ejemplo, un costo muy barato por los cigarrillos, aquí hay evidencia de que hay holgura en poder tomar una decisión a posteriori del rango, digamos, de los impuestos que se tengan que tomar. Entonces es un ejercicio muy importante para nosotros, que estamos enfocándonos también fuertemente en la salud integral, en la atención integral, tomando en cuenta la promoción de la salud. Entonces, eso como para resaltar la importancia del estudio que se ha presentado el día de hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros las perspectivas a futuro. Vamos a intentar conectar ahora a Costa Rica. Por favor, prendan el micrófono arriba, y si pueden la cámara de video también. Hasta ahora no hemos podido visualizar a ninguno de los equipos y nos gustaría verlos. Tienen que cliquear el simbolito verde, está el micrófono justo en el medio, y a la derecha del micrófono es como un circulito verde. Una vez que está habilitado el video, les va a aparecer a donde tienen la pantallita del video, iniciar uso compartido de la cámara. Tienen que cliquear ahí también.
Ahí se está encendiendo el video de Costa Rica, pero aún no los escuchamos. Prueben, por favor, Costa Rica, nuevamente encender el micrófono. Seguimos sin escucharlos. Estamos con dificultades para conectarnos con Costa Rica, así que vamos a iniciar la sesión de preguntas que va a coordinar el doctor Pichón Rivière. Les pedimos por favor que, dado los problemas de pasar la palabra de una persona a otra, nos escriban las preguntas por chat, nosotros las vamos a leer y el doctor Pichón Rivière las va a ir contestando. Bueno, volvemos otra vez aquí. Es una pena que el equipo de Costa Rica no haya podido comentar. Si en unos minutos solucionan el problema, nos avisan. Bueno, como vieron, nosotros presentamos hoy los resultados de estos 5 países. Tienen una importancia más que nada a nivel local, porque pienso que no es lo mismo presentar datos regionales o de otros lugares a tener datos más específicos del país, así que efectivamente esperamos que esta información ayude a promover medidas en la lucha del tabaquismo en los 5 países, como esperamos que lo haya hecho también en los 7 países originales del estudio. Como ven, también como parte del proyecto se produjo una gran cantidad de información. Lo que nosotros vimos hoy es apenas un pequeño resumen y creo que pueden ver en el slide, en la parte inferior derecha, está la página web del instituto donde está la información disponible. Y ahí van a poder encontrar para Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay y Uruguay, van a poder encontrar la infografía, que es este documento, creo que tiene unas 6 páginas, o 5 o 6 páginas con un resumen y con gráficos y con figuras para hacerlo más atractivo, los resultados del estudio de carga, enfermedad y de impuestos. Y también tienen para cada uno de estos 5 países un documento técnico con un poco más de detalle de cómo fue la metodología, cuáles fueron las fuentes de información y los resultados. Así que si ingresan a la página lo van a poder ver ahí. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es intentar recibir las preguntas de ustedes. Fíjense que tienen para hacerlas a través del chat. Nos encantaría si nos pueden hacer, si quieren hacer algún comentario o consulta o hay alguna duda de algún aspecto metodológico, encantados de recibirlos por el chat. Bueno, aquí estoy viendo una primera pregunta de Odessa Enríquez. Su pregunta es, esperen que no es fácil manejar el chat en este tamaño tan pequeño. Ahí está. Lo que pregunta Odessa Enríquez es, dice, me llama la atención que nuestro país tiene el menor porcentaje de carga de muerte atribuible al tabaco y que teniendo impuestos bajos cubren el 50% de los costos.
Odessa, ¿nos podrías aclarar por el chat? Ah, de Honduras, me aclaran aquí que es. Perfecto. Ustedes van a ver que la carga de enfermedad atribuible al tabaquismo, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico, depende de varios factores, ¿no? Uno importante es la prevalencia del tabaquismo en el país. Eh, Países con una menor prevalencia de tabaquismo, si todas las demás condiciones son iguales, y eso lo aclaro ahora porque es importante, va a tener una menor carga de enfermedad, pero siempre y cuando el resto de las condiciones sean iguales, pues es un factor que influye, la prevalencia del tabaquismo en el país. Otro factor que es muy importante para estimar la carga de enfermedad es cuán alta es la incidencia y la prevalencia de enfermedades asociadas al tabaco. A veces también algunos países no tienen muy buenos registros de enfermedad y de mortalidad, entonces quizás la incidencia de infarto o la incidencia de cáncer de pulmón o de otras enfermedades asociadas al tabaco es baja, pero no en forma realista, es baja porque hay un subregistro, así que eso también puede hacer que una carga de enfermedad no sea tan alta en el país, pero en realidad es un problema más de estadísticas nacionales que no son muy buenas y que subestiman esos datos. Otro aspecto muy importante que influye en el aspecto económico es los costos sanitarios en el país. Y eso varía mucho en la región, ¿no? Hay algunos países que tienen costos sanitarios bastante bajos, ¿no? El costo de lo que es una internación o una visita médica son más bajos en relación a otros casos. Así que eso, quizás en el caso de Honduras, Odessa explique alguna de las preguntas que tú haces, ¿no? De que cómo es posible, quizás teniendo una carga impositiva relativamente baja, los impuestos lleguen a cubrir el total, eh, que cubren el 50% de los gastos. Odessa, como decía el doctor Pitón Rivier, un hecho importante es la exposición al humo del tabaco y los mejores datos que hemos conseguido por Honduras son de la Endesa 2012 y del Atlas de Tabaco, que muestran una prevalencia en mujeres del 2% solamente en en todos los rangos de edad de 35 a 49, de 50 a 64 y más de 65 años, y en hombres un 21%. Esa exposición al humo del tabaco es sensiblemente inferior que en otros países. Eso puede explicar algo de lo que tú dices. Gracias, Ariel. Veo aquí que hay una consulta también de Antonio Zavala, que pregunta si hicimos alguna comparación de costos para los sistemas de salud en una moneda de referencia como dólares o euros. Eh, por supuesto, ahora lo que nosotros presentamos hoy está más enfocado en los informes de los países, entonces siempre pensamos que es más útil para el informe propio del país tenerlo en moneda local, pero ustedes van a ver que en todos los documentos donde nosotros presentamos información de más de un país, siempre lo hacemos en dólares. En las publicaciones que yo mostré, en las más recientes, que se compara la carga económica del tabaquismo, está hecho en dólares, y cuando actualicemos para el año que viene los datos para Latinoamérica, que como habíamos dicho antes habían sido estimados en base solo a 7 países, nosotros en base a los 7 países originales habíamos extrapolado la carga de enfermedad para toda Latinoamérica, ahora tenemos la suerte de contar con información de 12 países, y ahí van a ver que todos los resultados se colocan en dólares también para que sean más comparables de un país a otro. Muy bien. Veo que hay una consulta de Natacha Lecours de IDRC. Está en inglés la pregunta, pero yo la voy a leer en español. Y Natacha nos dice que notó que en los distintos modelos usamos diferentes porcentajes de aumento del precio de los cigarrillos. Y nos pide que expliquemos por qué. Una muy buena pregunta. Nosotros al principio habíamos hecho un único modelo con un aumento del 25%, 50% y 100% del precio de los cigarrillos. Y esos 3 escenarios los habíamos elegido cuando hicimos el estudio de Argentina 2 años atrás. Argentina
tenía en ese momento sobre todo un precio de los cigarrillos muy, muy bajo en comparación con estándares internacionales. Siguen siendo bajos el precio de los cigarrillos en Argentina, pero hubo varios aumentos de impuestos este último tiempo que mejoraron un poco esta situación. Pero en ese momento, cuando hace un par de años hicimos los escenarios para Argentina, 25%, 50% y 100% de aumento eran todos valores muy razonables para la Argentina. Y después quisimos, al principio, para que todos los informes fuesen iguales y se viesen mejor, quisimos mantener el mismo esquema en todos los países. Pero la realidad es que la situación cambió en Latinoamérica, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica estos últimos años. Varios países implementaron algunos aumentos de impuestos y algunos países tienen precios de los cigarrillos en forma relativa mucho más altos que los que tenía Argentina. Entonces, no a todos les parecía realista utilizar esos escenarios 25, 50 y 100. Entonces, fue un poco en el diálogo con cada país que los decisores nos sugirieron qué escenarios les resultaban a ellos más útiles para mostrar y nosotros terminamos aceptando las sugerencias de los decisores de cada país, así que esos escenarios fueron un poco los que cada país eligió como más representativos. Pero es solo a modo de ejemplo, ¿no? Nosotros mostramos 3 escenarios para poder mostrar a modo de ejemplo, pero el modelo en sí evalúa el tipo de aumento que cada país quiere hacer. Pero eso es un poco la explicación de por qué ustedes van a ver 5 reportes y cada reporte tiene un escenario diferente. Okay. Acá Andrea también me pide que aclare que nosotros recién en la presentación mostramos un solo escenario, pero en la infografía y en el reporte técnico mostramos 3 escenarios. Así que aquí presentamos solo uno por falta de tiempo, pero hay 3 escenarios para cada país en los reportes. Perfecto. Acá veo que hay una pregunta de Yencario Córdoba que nos dice que en el caso de Costa Rica existe la posibilidad de que los datos recopilados a la enfermedad cardíaca también consideren otros factores que no necesariamente sean asociados al tabaquismo, como sedentarismo y dieta. Esto ya que es uno de los países que incluye esta enfermedad junto a EPOC. Perfecto. Sí, ustedes van a ver que en todos los reportes, sobre todo en el reporte técnico que más detalle, nosotros especificamos cuál es la mortalidad y la morbilidad de esa condición que llamamos asociada al tabaquismo, pero eso no es atribuible, ¿no? Por ejemplo, el infarto es una enfermedad asociada al tabaquismo, pero eso no quiere decir que todos los infartos son a causa del tabaquismo. Entonces, por un lado mostramos la cantidad de eventos o de muertes y van a ver que después hay otra columna que especifica de ese total de eventos o de muertes cuántos son específicamente atribuibles al tabaquismo. Así que en el caso de Costa Rica y en el de los demás países, esa estimación de cuáles son atribuibles son aquellos que se pueden atribuir al tabaquismo. Es decir, que si en ese país no existiese ni hubiese existido nunca el tabaco, esos eventos no se habrían dado. El resto sí, a consecuencia del sedentarismo, de la dieta, la hipertensión, factores genéticos, etcétera. Pero nosotros hicimos el mejor esfuerzo por identificar de ese total cuáles son directamente atribuibles al tabaco. Después vemos que hay una pregunta de Giancarlo Córdoba que dice si los datos de esta investigación son comparables a los que muestra en su herramienta el GBD Group. Sí, nosotros creo que todavía no lo hicimos para estos 5 países, al menos yo no lo hice, mirando a ver si Ariel o André, alguno de los investigadores, no los comparamos para estos 5 países todavía. En los 7 países originales los datos son muy similares y en realidad no es sorprendente porque todos finalmente utilizamos las mismas fuentes de datos y las mismas fuentes de información, así que son diferencias pequeñas.
lo que quizás nosotros hacemos, que complementa un poco más, es que nuestro modelo contempla otras condiciones que otros modelos de carga de enfermedad quizás no tienen tanto detalle, pero en forma general los resultados son muy similares. Vemos acá una pregunta de Diana Rodríguez que dice, en esta oportunidad pudimos comparar nuestros resultados con otros países y nos llama la atención cómo entre los primeros 5 motivos atribuibles de enfermedad varían tanto entre algunos países que tienen una prevalencia de consumo bastante similar. Perfecto. Tenemos que ver los números para poder aclararlo un poco más, pero nuestro estudio, en realidad como pasa con todos los estudios de carga de enfermedad, parte de los datos locales de cada país. Entonces, nosotros no es que estimamos en base a datos internacionales el riesgo de infarto por fumar, sino que, como expliqué al principio, todos los datos parten de las estadísticas de cada país. Y hay enormes diferencias entre los países, lamentablemente, de cómo codifican las causas de muerte. A veces puede haber diferencias epidemiológicas reales, pero en otros casos hay problemas de codificación. Entonces, si un país tiene una codificación muy baja de infartos, la carga de enfermedad atribuible al tabaquismo por infarto, lamentablemente va a ser baja porque nosotros no hacemos ningún ajuste en ese sentido y respetamos las estadísticas del país. Por ejemplo, van a ver que ustedes que hay una categoría que se llama enfermedad isquémica no infarto y hay algunos países donde prácticamente eso causa 0 muertes, porque obviamente es una codificación que no utilizan. Entonces, si uno compara los países, es muy sorprendente como algunos países tienen 0 o 1 muerte solamente por esta causa. Así que la variabilidad que ustedes van a ver en gran medida está explicada por la variabilidad de las estadísticas nacionales. Si ustedes toman esos mismos países y comparan las tasas de mortalidad de esas condiciones, van a encontrar enormes diferencias. Y Costa Rica estaba remarcando que ellos seleccionaron el 10% de incremento al impuesto como proyección, dado que de acuerdo a su ley, el impuesto alcanzado ya es muy cercano al mínimo que establece la Organización Mundial de la Salud del 70% de incremento. O sea, nos están explicando el equipo de Costa Rica por qué habían elegido ese escenario. Además, bueno, nos agradecen por participar en la investigación y resaltan que es importante para ellos porque les permitió coordinar esfuerzos y recursos técnicos para trabajar en esta línea. Vemos ahora que hay una pregunta de Jenin Antonio Fuchávez que nos pregunta, nos dice, en la recaudación de impuestos en nuestro país, los impuestos solo cubren el 50% de los costos. Al proyectar el 50% de aumento, en los 10 años se cubrirían al 100% los servicios de salud. Habría que mirar ese escenario, pero nosotros lo que se modela es, al aumentar un 50% el precio de los cigarrillos, suceden básicamente 2 cosas, ¿no? Por un lado, los cigarrillos son más caros, ¿no?, para las personas. Eso implica que quizás las personas que fuman piensan más veces en dejar de fumar y hacen más intentos y por lo tanto hay más gente que logra dejar de fumar. A su vez, también hace que muchas personas no comiencen, sobre todo en los jóvenes, no comiencen a fumar debido al costo de los cigarrillos y en otros casos hace que la gente fume menos porque los cigarrillos son más caros. Es decir, que el efecto del aumento de impuestos finalmente impacta en una menor prevalencia y en una menor cantidad de cigarrillos que se venden y que se fuman. Y eso tiene
un impacto en la salud, en menos mortalidad, menos enfermedad y menos gastos sanitarios. Entonces, el aumento de precios por todos estos mecanismos produce menos gastos sanitarios. Pero después se combina con otro factor, que es que al aumentar la recaudación, aumenta también la cantidad de impuestos que se recolecta. Entonces, si bien se venden menor cantidad de cigarrillos, la cantidad de impuestos que se recolectan por cada uno son mayores. Entonces, hay un doble beneficio económico, menos gastos sanitarios, más recaudación impositiva. Pero no es una relación tan directa como la que plantea acá Lenin, y tendríamos que ver específicamente para ese país cuál sería el aumento de precios necesarios para llegar a cubrir todos los gastos sanitarios. Pero no es una relación tan directa. Bueno, buenas tardes a todos. Hay muchas preguntas que tienen que ver con factores económicos de las proyecciones. Voy a intentar responderlas brevemente por el hecho de una restricción de tiempo. A ver, Alejandro tiene un par de preguntas que tienen que ver un poco con asequibilidad, precios reales del cigarrillo y demás. Brevemente voy a decir de que nosotros en el modelo estuvimos considerando varias cosas vinculadas a el precio del tabaco. Por un lado, nuestras proyecciones parten de considerar un incremento en precios a través de un incremento en impuestos. En este sentido, y a partir de información de OPS, nosotros consideramos por un lado tanto el precio de la cajetilla de cigarrillos junto con la carga vinculada al impuesto. Por lo cual tenemos en cuenta ambos factores, por un lado la asequibilidad y por otra parte lo que se hace específicamente en términos de impuestos sobre el tabaco.
por lo cual están consideradas ambas cosas. Otra pregunta de Antonio me dice que la recaudación de impuestos en su país solo cubre el 50% de los costos al proyectar el 50% de aumento en 10 años. Ok, se cubrirían el 100%. Bueno, creo que eso lo respondió Andrés previamente. A ver. No, entonces lo tuvieron acá. Ok. Perfecto. Otra pregunta de Alejandro dice, ¿los aumentos de precios reales tienen un efecto contrario al aumento del ingreso real de los fumadores? Bueno, ese es un punto bastante importante, ¿no? O sea, en nuestro modelo de carga de enfermedad nosotros estamos trabajando principalmente con elasticidad precio, por lo cual obviamente habría que considerar un potencial efecto ingreso que podría haber en el consumo de tabaco y que podría estar asociado con, no sé, un incremento en el poder adquisitivo de los hogares de cada país, si es que, por ejemplo, el PBI per cápita crece. Es un punto súper importante, y si eso efectivamente sucede, quizás habría una especie de contrarrestación, digamos, entre el efecto del aumento de precios a través de impuestos y el potencial crecimiento de los ingresos de los hogares. Bueno, el equipo de Costa Rica está haciendo algunos comentarios que los voy a leer. Resaltan que los resultados de esta investigación son concordantes con otras investigaciones realizadas en Costa Rica, tanto de la Seguridad Social como del Ministerio de Salud. Además, más del 96% de cobertura de prestación de servicios es prestada por la Seguridad Social, que es el que brindó la fuente de información principal para este estudio. El 97% de los infartos son atendidos en la Seguridad Social y el registro que tienen es bueno. Y en 2015 hicieron la encuesta GATS y la prevalencia fue del 8,9%, disminuyó casi un 50%. Vamos a contestar una pregunta más y Andrés va a dar el cierre al webinar. Bueno, antes que nada agradecerles a todos la presencia y las preguntas que hicieron. Nosotros tenemos que devolver aquí en la sala 4:30 de Buenos Aires, faltan pocos minutos, así que para que no nos echen, tenemos que ir cerrando el webinar. Tienen nuestros datos de contacto en la invitación, así que si se quedaron con alguna duda o quieren hacer alguna consulta adicional, por favor nos escriben. Recuerden también visitar la página para poder obtener los documentos que están disponibles en la página. La última pregunta es de Giancarlo Córdoba, que nos dice quizás si nos pueden hablar de las recomendaciones para futuros estudios. Un poco yo lo comenté al principio, la etapa 3 de nuestro trabajo que ya estamos haciendo y que finalizamos el año que viene, es evaluar la evidencia sobre 3 intervenciones: ambientes libres de humo, empaquetado y prohibición de publicidad y patrocinio, que eso esperamos entregar los resultados en el Congreso de Montevideo del año que viene. Eso sería lo más inmediato y lo que es concreto. Después hay muchas ideas que tenemos, pero también ahí es cuestión de conseguir financiamiento para poder hacerlo. Hay varias cosas que nos gustaría hacer. Una que nos gustaría es poder estimar la costo-efectividad de distintas intervenciones, específicamente intervenciones de cesación, porque eso es algo que muchos sistemas de salud de Latinoamérica no ofrecen todavía para la gente que fuma en sus sistemas de salud, y tener información sobre la costo-efectividad de las intervenciones puede ser un buen argumento para que los que dirigen los sistemas de salud incorporen a la cobertura intervenciones de cesación. Y nos gustaría hacer eso porque con todo el trabajo que se hizo hasta ahora en los 12 países de recolectar estos datos de costos y de carga de enfermedad, resultaría bastante fácil poder estimar la costo-efectividad en los 12 países. Así que ese es uno de los estudios que nos gustaría hacer. Estoy preguntando a mis colegas a ver que me digan qué otras cosas les gustaría hacer. Pues ideas tenemos muchas, pero tenemos que bajarlas a la realidad y conseguir financiamiento.
Sí, bueno, después por supuesto también queremos lograr la mayor difusión de los resultados de este estudio, es el motivo por el cual hacemos el webinar y producimos los resultados y lo vamos a presentar y publicar en distintos medios, pero en cuanto a líneas de investigación específicamente, le voy a dejar la voz a mis colegas también para que aporten sus ideas. No, simplemente agradecerle a Elba Esteves que nos está dando la bienvenida al quinto Congreso Latinoamericano Tabaco o Salud en Montevideo en abril de 2017. Elba, si querés que te habilitemos el micrófono unos minutos, creo que podemos, si querés comentar algo por Uruguay. Si no, le cedo el micrófono a Andrés. Perfecto, Elba, mientras te habilitan el micrófono, hago un comentario de otra línea de investigación en la que estamos trabajando con el gobierno de Brasil en principio y con la idea de extenderlo a toda Latinoamérica, que es como vieron nosotros en todos los resultados, lo que medimos son los costos directos en el sistema de salud, es decir, todo lo que el cigarrillo provoca en costos por enfermedad. Pero hay otra dimensión muy importante que son los costos indirectos, que es la productividad perdida por las personas que se enferman o que mueren, que no pueden trabajar, u otros costos indirectos. Y esa es una dimensión de la carga económica del tabaquismo muy importante que nosotros todavía no estamos midiendo. Así que estamos trabajando en estos momentos en cómo a este modelo incorporarle esa otra dimensión y poder sumar los resultados de carga de enfermedad. Bueno, si Elba está lista, le podemos... Hola. Listo, Elba, les pasamos el micrófono a ustedes entonces. Recuerden, en la parte superior de la pantalla tienen el simbolito del micrófono, ponerlo en verde para poder hablar. Hola, buenas tardes a todos. Les hablo desde el Fondo Nacional de Recursos. ¿Me están oyendo bien? A ver si ahora me oyen mejor. Ok, solamente quería agradecerles a IEX por este trabajo y también al equipo uruguayo que participó. Creemos que estos resultados son importantes para nuestro país como para todos, para mejorar nuestra toma de decisiones con respecto a las medidas de control de tabaco. Estoy totalmente de acuerdo que necesitamos en nuestro país y en el resto de los países de Latinoamérica una evaluación más profunda del impacto y de la calidad de los tratamientos de cesación, que es el tema central en el cual está vinculado el Fondo Nacional de Recursos con respecto al tabaquismo. Y quería invitarlos a todos, como escribí en el chat, al próximo Congreso Latinoamericano y del Caribe, Tabaco Salud, que se va a realizar aquí en Uruguay, en la ciudad de Montevideo, coorganizado por la FIC, la Federación Interamericana del Corazón, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular de nuestro país, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, que va a estar plagado de invitados invitados referentes en distintos temas. Vamos a hablar, va a haber un track de cesación, va a haber un track de políticas, van a haber plenarias de todos los aspectos más novedosos en el control de tabaco, no solo en el área clínica, sino también en áreas políticas, económicas, en fin, todas las áreas que involucra el control de tabaco. Y bueno, queremos invitarlos y que disfruten nuestro país también. Muchas gracias por darme este espacio. Hasta luego. Bueno, muy bien, muchas gracias, Elba. Como comentamos, nosotros también vamos a aprovechar mucho el espacio del Congreso en Montevideo. Vamos a presentar ahí la tercera etapa del proyecto y creo que está todo bastante bien encaminado para que vamos a organizar un diálogo de políticas en una actividad pre-congreso, donde vamos a discutir un poco también de qué manera utilizar los resultados de estos estudios para promover de la manera
más efectiva posible las intervenciones en los países. Bueno, entonces ya para finalizar, les agradecemos de vuelta la participación, les recordamos los materiales en la página, también la gente de FIC y la gente de comunicación aquí del instituto preparó gacetillas con los resultados, con los resúmenes de los resultados en cada país que se están acercando a los referentes en cada país, también están preparando una gacetilla de prensa con los resultados del webinar. Los alentamos a que utilicen ustedes también esa información en cada país para contactar a la prensa, enviarles la gacetilla, distribuir los resultados y si necesitan alguna ayuda de parte nuestra o si podemos hacer algún soporte, encantados, pero creemos que también el principal esfuerzo y éxito en la difusión la van a tener los equipos locales en cada país. Algunos han organizado algunos eventos de difusión, pero alentamos a todos a que lo difundan localmente lo más posible. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Vamos a cortar la comunicación.